Bendiciones en Cristo Jesús y en Santa María Siempre Virgen. Les habla Rodrigo Calvo, politólogo, biblista y apologeta, miembro del movimiento Juan 23. El día de hoy tenemos un invitado de lujo, al padre Byron, con el cual vamos a estar compartiendo un tema muy interesante el día de hoy. Bienvenido, padre. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación y muy contento de poder compartir esta noche contigo y también con todos los que están ahora y que vendrán después en esta transmisión a través de tu canal. Muchas gracias, pater. Bueno, y el tema que nos reúne el día de hoy es la JMJ, la Jornada Mundial de la Juventud, que va a ocurrir en el mes de agosto de este año, la cual ha suscitado todo tipo de pasiones, de gustos, a favor y en contra. Entonces hoy vamos a explorar un poquito ese tema. Pero para comenzar, bueno, yo quiero preguntarle, padre, ¿qué es la JMJ? ¿Qué es la Jornada Mundial de la Juventud? Bueno, quizá para definirlo con palabras del mismo Papa San Juan Pablo II, que fue el promotor de ella y de alguna manera el creador, más bien, digamos con él, que son los mismos jóvenes los que crearon la JMJ, los que la inventaron. ¿Para qué? Para tener un encuentro prácticamente cercanísimo con el Santo Padre. Nosotros sabemos que los viajes fuera del Vaticano, fuera de Roma, ¿no? No se dieron sino con el Papa Pablo VI, ¿no? Y antes el Papa solamente permanecía en el Vaticano. Pablo VI fue el que viajó a algunos lugares en Latinoamérica, en Europa, ¿no? Y ya luego sus sucesores comenzaron a tener también esta línea. Y ahí viene San Juan Pablo II, que se le considera el Papa viajero, y él también vio posible que esto se dé, ¿no? Hay un hito, digamos, una partida con lo que se va a transformar luego en la JMJ, y esto se da a través de lo que se celebraba en ese año, el Año Santo de Redención, que se cumplían 1950 años de la Pasión de Cristo, ¿no? Eso se dio en 1983 a 1984. Y entonces ahí fue cuando se fijó un encuentro juvenil para el Domingo de Ramos. Y vinieron los jóvenes. Se prevenían que asistieran unos 60,000, pero llegaron 250,000, 250,000 jóvenes. Y ese mismo año se dio tanto impulso que parece ser que la misma ONU, al año siguiente, el año 1985, proclamó un año internacional de la juventud, ¿no? Entonces también, digamos, el mundo secular vio esto como algo tan fuerte, ¿no? Que hasta también lo consideraba como algo propicio como para nombrar este año también internacional de la juventud. Y después, pues, se convocó nuevamente en Roma para el Domingo de Ramos, otra vez a los jóvenes, y después ya se comenzó a hacer una costumbre, ¿no? Cambiando ya no en Roma, sino solamente no solamente en Roma, sino en otros países, esta reunión. Y así comenzaron a darse las JMJ, que tiene, como he dicho, como sentido principal, pues, el encuentro con el Santo Padre y que Él los confirme en la fe a todos los jóvenes, ¿no? Ok. Pater, pero ¿eso comenzó con qué papa? San Juan Pablo II. Con San Juan Pablo II. Uh-huh. Ah, bueno, ok. Bueno, padre, y le quiero preguntar, bueno, en sí, ¿qué podemos decir que esta MJ tenga que no tengan las otras JMJs anteriores? ¿Qué es lo que las diferencia? ¿Qué es lo que la caracteriza? Bueno, quizá esta JMJ tiene una característica de polémica, ¿no? Y es justamente porque se ha dado algo que no simpatiza, ¿no? Y que muchos sacerdotes, obispos también se han puesto un poquito como alejados de esta idea, ¿no? Nosotros conocemos que se armó como una polémica y muchos canales también hablaron sobre esto al respecto de una, digamos así, una fuente de su directriz para lograr el objetivo de la JMJ poniendo a la Agenda 2030, ¿no? Entonces, nosotros sabemos, el común de la gente, ¿no? Que la JMJ, la Agenda 2030 y la JMJ como que no pegan juntas, ¿no? Y escuchar Agenda 2030 es más bien como algo anticatólico, algo que no cuaja con el Evangelio, ¿no? Que de alguna manera uno podría sacar algunos puntos que conectan con el cristianismo, pues por supuesto que sí, por allí alguno que otro, ¿no? Pero en su generalidad y también viendo las intenciones que hay detrás de todo esto, que lo vemos plasmado ya en las políticas, en los movimientos que se fundan justamente en esta Agenda 2030, por ejemplo, todo este lobby LGBT, también la cuestión de las feministas radicales y todo este mundo que se conoce más como progresista, ¿no? Entonces,
asume la Agenda 2030 y parece ser que no cuaja con esos ideales de la JMJ, ¿no? Y entonces se ha venido dando un malestar, ¿no? Inclusive también grandes sacerdotes han hablado conmigo, digamos, por interno, que no han querido hacer pública su inconformidad y sin embargo cuando yo realicé, ahora recuerdo un video sobre esto, me decían, hágalo padre, con todo el apoyo, sí, muy bien, ¿no? Pero ellos decían, ya veremos la forma nosotros de hacerlo, quizá también por buscar como prudencia, ¿no? A veces, ¿cómo disiernes esto si lo haces aconsejando a que vayan o que no vayan, ¿no? Entonces, sí, había una situación allí de inconformidad, de polémica, de incertidumbre, ¿no? Y a la final hizo que esta misma organización de la JMJ en Portugal, pues hiciera algunas correcciones o cambios, ¿no? Más de correcciones, pienso que solamente han hecho unos cambios y, sin embargo, todavía queda ese sinsabor o ese mal sabor de boca, ¿no? Más o menos, digamos que lo novísimo de esto es que se presenta algo afín a una agenda que no tiene mucho que ver con el propósito esencial de la JMJ, ¿no? Okay. Sí, de hecho yo vi un video en YouTube de una líder LGTBIQ más que decía, se llama agenda porque no es una lista de intenciones, sino que es agenda porque se va a cumplir. Uh-huh. Y entonces, bueno, en ese sentido, eso sonó terrorífico cuando ella lo dijo, porque lo hizo con una sonrisota. Entonces, ¿qué es en sí la Agenda 2030? ¿Usted nos puede explicar? Bueno, es un proyecto que se ha venido dando a través de unos procesos, ¿no? Primero estaba la Agenda del Milenio, o los Objetivos del Milenio, ¿no? Que se realizaron más o menos en 1994, 95, y se pretendía realizar hasta el año 2000, pero se vio que no se iban a cumplir, y entonces realizaron otra reunión también en la ONU, donde más bien planificaron que para el año 2030 se pueda cumplir aquello que se tenía previsto para el año 2000. En el año 2000 habían unos puntos menos, eran, si no me equivoco, eran solamente 8 puntos y tenían otros nombres. Pero ya para la Agenda 2030, pues se amplían los objetivos y luego los titulan con nombres mucho más progresistas, ¿no? Entonces ya no hablan del cuidado de la salud en general, ¿no? Sino que ahora es la salud reproductiva o la salud sexual de la mujer y de las niñas, ¿no? Enfocando más al respecto de la cuestión del aborto y cuestión de maternidad, de feminidad, ¿no? Entonces todo esto, que ya de plano hay una cuestión antropológica, en cuestiones ya filosóficas, teológicas, que no cuajan, ¿no? Con la antropología en cambio cristiana. Luego también al respecto de la educación sexual, pues la cuestión de los preservativos, la cuestión de conocerse a uno mismo, que evidentemente para un católico eso es algo inmoral, ¿no? Y también en cuestiones de políticas al respecto de el reconocimiento del varón, de la mujer, ¿no? Ellos utilizan el término género, ya no sexo, referido a lo biológico, ¿no? Entonces hay ciertas cosas que fueron cambiando, ¿no? Que antes, para el año 2000, no eran tan fuertes ni tan progresistas, digamos, se veía como algo bueno, interesante, ¿no? Pero ahora para el año 2030, en esta agenda, pues ya, digamos, dijeron, vamos con todo, vamos a ponerlo así, y eso es un cambio fuerte y queremos que la humanidad llegue a esto. Entonces, una propuesta para prácticamente todo el mundo, y prácticamente todo el mundo ha firmado sobre esto, ¿no? Inclusive, esto también hace parte de lo que se conoce el área diplomática del Vaticano. El Vaticano también asumió la Agenda 2030, pero siempre con ciertas reservas, es decir, que también fue parte, no tuvo voto en estas elaboraciones de esta Agenda 2030, sí tuvo voz de alguna manera, pero no sé si alguien le escuchó, y entonces publicó un documento en el que decía, nosotros nos alejamos prácticamente de estas actitudes o de esas propuestas específicas que tienen que ver con la salud reproductiva sexual, la educación sexual, la cuestión de la concepción del varón y la mujer, ¿no? Entonces sí, la Iglesia de parte del Vaticano se pronunció y dijo, en esto nosotros no asumimos todo, ¿no? Hay ciertas cosas que no van con nosotros, ¿no? Pero... Y sí, ya, y entonces el Vaticano hizo estas declaraciones, por si acaso, ¿no? Y luego, pues, la Agenda 2030 se ha ido implantando de a poco, pues, en las naciones, en los países ya que asumieron, y también eso tiene una cuestión de ayudas internacionales para que se cumplan estas en los diferentes lugares, en los diferentes países. Entonces, todos los países en Latinoamérica, prácticamente en el mundo, ¿no? Sobre todo en Occidente,
tienen esas políticas que apuntan todo a esto, ¿no? Ideología de género, que apunta todo a salud reproductiva, salud sexual reproductiva de la mujer, que tiene que ver con la cuestión del aborto y todo eso, apunta hacia eso. También la cuestión de supuestamente una sobrepoblación y entonces buscar las formas sociales para dar respuesta a esto y así no sobrepoblar supuestamente el planeta. Entonces han ido implantando y nosotros tenemos eso muy cercano. Vemos las políticas actuales y tiene por detrás siempre esta influencia que además pues ha sido un acuerdo internacional prácticamente con todos los países en Occidente. Y entonces busca que se establezca una sustentabilidad universal. Ese es como el objetivo, ¿no? Y ¿cómo se entiende esto? Pues hacer que para el año 2030 toda la sociedad viva según esos objetivos. Básicamente, pues que no exista la pobreza, básicamente que el ser humano y sobre todo la mujer tenga ya un papel más importante en la sociedad, equiparado al hombre, o básicamente diluyendo su identidad para que solamente se presente un ser indefinido que va a fluir dependiendo de las circunstancias, de la percepción personal, ¿no? La cuestión también del asesinato, la muerte de los niños y todo esto también como algo normalizado, algo ya regularizado, pero dentro de un miramiento normal, común, ¿no? Y ciertos otros valores que evidentemente no cuajan con la visión católica cristiana, ¿no? Sobre todo esos puntos que son los más complicados. Entonces, esto intenta instaurar y pues básicamente lo está consiguiendo, ¿no? Parece ser que para el año 2030 todo esto se llegue a implantar, por lo menos a nivel generalizado, ¿no? Evidentemente un católico, un cristiano nunca va a seguir estas pautas, ¿no? Sí, porque yo considero pues que estas políticas de control de la población, primero buscan acabar con el ser humano antes de nacer, ¿cierto? Si logran hacer, entonces buscan acabar con ellos en su vida reproductiva para que no se reproduzcan. Y si logran sobrevivir a eso, pues entonces está la eutanasia para acabar pues ya con el ser humano de una u otra forma. Entonces me parece algo terrible, pero a pesar de que usted menciona, Pater, que bueno, la Santa Sede toma ciertos puntos a favor y otros puntos de manera reservada, no fue así con el documento inicial del compromiso de sustentabilidad del JMJ. ¿Nos puede explicar algo al respecto? En la página oficial, cuando uno entra ahí, JMJ Portugal, puede dirigirse a lo que se conoce como la sustentabilidad. Y dentro de la sustentabilidad, ahí lo explica, no hay un compromiso con la sustentabilidad. Y específicamente menciona que para construir la JMJ Lisboa 2023 se tienen en cuenta justamente estos objetivos o esta Agenda 2030, ¿no? Y en el primer documento o página que se presentaba en ese texto en Internet, solamente decía que se toma como inspiración a esto, ¿no? O que es lo que va a ayudar al objetivo de sustentabilidad justamente la Agenda 2030. Y esto causó realmente bastante inconformidad. ¿Cómo es esto? ¿Cómo? ¿Y de qué manera quieren hacerlo? Entonces, como decía, muchas personas hablaron, muchas personas escribieron, yo me puse en contacto, se pusieron en contacto conmigo bastantes personas también de cierta reputación en el mundo de Internet o virtual católico, y comenzamos a decir, ¿y ahora qué vamos a hacer, no? Y entonces, esto te lo digo así, no voy a mencionar quiénes estaban allí, ¿no? Pero ya estábamos algunos sacerdotes, laicos también, digamos, bien conocidos, influyentes, digamos, y teníamos ya casi elaborado un video en el que íbamos a hablar todos, ¿no? Haciendo una queja al respecto de esto y pidiendo que hagan algo, ¿no? Sin embargo, a finales, me parece, ahora no recuerdo muy bien, sí, a finales de este año pasado, 2022, cambiaron algo en la página web. Entonces, ahí yo me puse a analizar, yo estaba como un poquito más a cargo, al pendiente de mirar las noticias y todo, ¿no? Y ahí me di cuenta que cambiaron algo y que pusieron un añadido, además de que quitaron los logos de la Agenda 2030, porque imagínate, entras ahí a la página de sustentabilidad y ahí están los logos de la Agenda 2030, una cosa fea, ¿no? O sea,
para nada que ver con una página católica, ¿no? Entonces se veía ahí estos objetivos que tienen luego metas, ¿no? O sea, eso es una cosa muy larga, ¿no? Cuando uno ve solamente los objetivos, dice bonito, interesante, ¿no? Pero si uno va a los objetivos de los objetivos y a las metas que propone para lograr esos objetivos, entonces ahí uno se da cuenta de, eso de aquí sí está raro, o eso que propone aquí y acá, ¿no? Y es justamente lo que decía el Vaticano había dicho: con eso nosotros no comulgamos. Entonces, Pero al ver esto, ahí en la página web, ver esto de aquí, enseguida los que conocen de esto, pues dicen, eso está mal, muy mal. Y entonces a finales del año pasado lo que hicieron fue cambiar esto de los logos, ya no los pusieron, ya no sabemos a qué nos hacemos referencia, porque antes sí decía, en la página oficial decía, bien, tenemos como inspiración también a la Agenda 2030, específicamente en estos que aparecen ahí, ¿no? Aparecían, me parece que eran 4 puntos o 5 de todos los que proponen la Agenda 2030. Ahora quitaron eso, ya no sabemos cuáles son los que motivan o apoyan, y además pusieron un inciso donde se direcciona a este documento del Vaticano en el que se alejaba de ciertas posturas, con lo que estaba entonces dando a entender la página oficial que había escuchado las voces de muchos, porque mandamos bastantes correos por aquí, por acá, por allá, ¿no? Y solamente nos dijeron, nosotros desde el principio hemos querido que se inspire, o para lograr el objetivo de la JMJ, tener la Agenda 2030. Entonces solamente dijeron eso, y mil disculpas si es que hay alguna inconformidad, nada más. No nos dijeron vamos a intentar cambiar en nada. Lo que hicieron fue sacar los logotipos y poner este inciso que llevaba al documento de la Santa Sede. Y entonces, con eso intentaron como calmar a las personas, ¿no? Y bueno, por lo menos para mí fue algo positivo el sentido de que hayan puesto este documento del Vaticano, ¿no? Porque allí, por lo menos uno ya sabe, en esos puntos específicos, al parecer, pues esta organización, que no es el Papa, ¿no? Porque algunos piensan, JMJ es el Papa el que está organizando y está diciendo hacer esto de aquí, esto de acá. Evidentemente que no. Es una organización de obispos con laicos y sacerdotes que allí en esta diócesis específica pues están armando, organizando el recibimiento de los jóvenes y del Papa, ¿no? Y entonces, esta fue como la experiencia que tuvimos como más cercana con la página oficial o con la organización. Cambiaron esto, añadieron esto, que lamentablemente no sé por qué, pero últimamente quise entrar y ya el link que pusieron ahí ya no sirve, ¿no? Aunque no es, digamos, muy representativo, o ya los que tienen el documento lo tienen, ¿no? Pero qué cosas, ya ese documento está fuera de servicio en internet, ¿no? Por lo menos a mí no me funcionaba. Entonces fueron como los cambios que realizaron. Sí, de hecho yo veo que si uno le da el link que muestran, remite al discurso del Santo Padre Francisco a los participantes en una conferencia sobre el tema de las religiones y los objetivos del desarrollo sostenible. Pero creo que antes dirigía a otro documento, ¿no? Sí, sí, no, es otro documento, es un documento específico de la Santa Sede, se llama Orientaciones de la Santa Sede al respecto de la Agenda 2030. Orientaciones de la Santa Sede, ¿no? Y ya no está... Permítame, lo voy a compartir porque esto es muy interesante. Disculpe que lo interrumpa, Pater, pero de hecho quiero que ustedes observen. ¿Sí? Esta es la página y aquí está Laudato Si y Orientaciones de la Santa Sede. Y miren lo que sale. Y ahí tú puedes poner aquí donde dice configuración avanzada. Sí. Ajá, y ahí abajo pones acceder de todas formas. Acá abajo dice acceder, porque dice que el sitio no es seguro. Ok. Entonces tú le das allí. No pasa nada. No, y ahí te va a salir que hay un error, que no funciona. Bastante extraño esto, Pater. Ajá, sí, ya no está el documento. Bueno, eso deja más dudas que certezas. Pero bueno, ¿y cuáles fueron esos puntos iniciales que causaron tanto revuelo? ¿O era todo el planteamiento? ¿Qué era lo que decía el documento inicial? ¿Había algo sobre salud sexual y reproductiva o sobre qué, Pater? O sea, sobre todo era que al poner que las orientaciones que daba esta Agenda 2030 estaban vinculadas a la JMJ para lograr la sustentabilidad, o este objetivo de la JMJ, entonces allí, párrafo seguido, o después de mencionar esto, ahí estaba el logo justamente de la salud sexual reproductiva y también de la educación, porque son esos los dos puntos más conflictivos. El uno, al respecto de la educación para todos, básicamente, habla sobre ideología de género y aborto. Y, evidentemente, la salud sexual reproductiva, también haciendo alusión a esos dos puntos también. Entonces, justamente, estaban estos allí en el logo. Si mal no recuerdo, hasta estaba el logo de género, ¿no? Ahora no estoy muy seguro, pero también el logo de género me parece que estaba allí, ¿no? Entonces, sí, eso como que no daba nada buena espina, ¿no?
Entiendo. Me parece curioso que, o sea, que hayan tomado como elemento base para este JMJ un documento que es de carácter progresista. ¿Usted cree que, bueno, también sabemos que en la iglesia hay sectores, digamos, que tienen una tendencia, podríamos llamar modernista o progresista? ¿Usted cree que haya personas que de esta tendencia detrás de este evento, Pater? Yo estoy casi seguro. O sea, si me preguntan a mí personal, subjetivamente, yo diría sí, definitivamente, ¿no? De ahí, claro, yo no podría dar un juicio ya objetivo diciendo tal persona y esto de acá, o toda la organización, ahí sí yo no podría decir esto, digamos, de manera tajante, ¿no? Pero en mi sentimiento personal interior, ¿no? No hay que ser muy inteligente, ¿no? Si es que se utiliza, se inspira en esto, no teniendo nada que ver, pudiendo utilizar cualquier otro documento. Yo decía, uff, en una Jornada Mundial de la Juventud para lograr, yo qué sé, lo que se propone ahora esta, ¿no? Que es la convivencia humana, social, la fraternidad y todo, ya pues tenemos ahí el, toda la doctrina social de la iglesia. Es momento de aplicarla, ¿no? Vamos a los documentos de la doctrina social de la iglesia e inspirémonos en esto, que ahí habla de todo esto, ¿no? Y de forma católica, ¿no? Ujú. Entonces, venir y coger un documento y ponerlo aquí, esto no, quien ha hecho esto siendo bien muy benévolos, ¿no? Ha cometido un error garrafal, ¿no? Pero yo sí considero que allí también hay influencias progresistas, modernistas, definitivamente. En Europa eso está tan mal. Si aquí ya en Latinoamérica se ve, por aquí ya va saliendo un sacerdote por ahí, o por aquí ciertas comunidades o movimientos hablando de esto de aquí, esto de acá. Si nosotros vamos a Europa, cualquier persona que no está bien en la fe podría inclusive hasta escandalizarse, ¿no? Por algunas cosas que se suelen ver allí, ¿no? Por supuesto. Entonces, en ese sentido y con esos pálpitos que usted tiene, ¿cree usted que esta JMJ de Lisboa 2023 va por el mismo camino del Sínodo de Alemania y el Sínodo de la Amazonía? Yo creo que yo no creo tan fuerte, ¿no? Más bien, yo lo que he visto o lo que considero es que hay algo que ha contaminado, digamos así, ¿no? Algo que va a dejar una marca fea, ¿no? En esta JMJ, pero no es que la JMJ en sí, ¿no? Se convierta en algo progresista o modernista, ¿no? Eso no lo considero. Más bien, si es que ya han mencionado esto del Vaticano, pues uno entiende, ¿no? Que se van a acoplar supuestamente a las directrices del Vaticano. Pero eh, estos que estuvieron como por detrás o que quizá han influenciado para que esto se dé así, pues probablemente ellos tienen algunas intenciones como estas, pero considero que es una obra tan grande de Dios, la JMJ, que no puede ser dañada, tumbada, ¿no? Sí contaminada, digamos, con esto, ¿no? Pero de allí no pienso que va a convertirse en una JMJ, digamos, progresista o mundanizada o modernista. No lo considero porque es más que solamente la organización, la JMJ, ¿no? Y Ujú. por eso le doy un punto ahí a favor a la JMJ en general, porque es una organización de la iglesia, que si bien se da una comisión respectiva, sin embargo, considero que como católicos pues nos vamos a dar cuenta que no están haciendo bien las cosas o qué está pasando aquí o acá, ¿no? Y lo que podría pasar más bien es una corrección, pienso, o inclusive una renovación de la JMJ, pensárselo mejor qué estamos haciendo, ¿no? Con esto, eso no debería ser así. Y por último, eh, para que llegase a ser algo como lo de la Amazonía o específicamente lo de Alemania, debería, considero, ser algo muy regional, ¿no? Si fuese quizás solamente la JMJ, o ya no JMJ, sino JNJ, Jornada Nacional de la Juventud, en algún lugar, ¿no? En este caso en Portugal, ahí consideraría que sí se atreverían a hacer algo muy modernista, ¿no? Los que quizá tienen esas intenciones. Pero como es un evento de la iglesia, considero que la iglesia no lo va a permitir, ¿no? No va a dejar si es que tienen esa intención, ¿no? Y por eso es que quizá yo me adelanto un poquito a lo que considero que también me podrías preguntar, y es que si yo recomiendo ir a la JMJ, ¿no? Y es, algunos sacerdotes me han dicho que ellos no lo van a hacer, que no lo van a decir públicamente, pero que si les preguntan personalmente, ellos van a decir que no recomiendan, no recomiendan. Lo que yo recomiendo es lo siguiente, ¿no? Ya que yo he asistido a las JMJ y la JMJ tiene como sentido encontrarse con el Papa, ¿no? Entonces yo he dicho a algunos jóvenes, les he mencionado, les digo, mira, ya que la JMJ tiene un proceso de la siguiente manera. Primero tú llegas allí, puedes estar unos días antes en la diócesis, visitando por aquí y acá, yendo a alguna comunidad religiosa. Luego hay una semana de catequesis
o de encuentros que van a ciertos lugares. Normalmente es una charla por día, luego es una especie de turismo religioso por aquí y por acá, ¿no? Se visitan iglesias, hay momentos de oración. Si esto tiene algo de esto de la Agenda 2030, yo te recomiendo, compra el cupo o ¿cómo se llama esto? Como el combo o algo así es, no de una semana entera, de los días de la diócesis, sino concretamente de los encuentros con el Papa. Entonces, ese encuentro con el Papa normalmente es viernes, sábado y domingo, ¿no? Entonces, si quieres asistir, hazlo muy bien, pero anda a encontrarte con el Papa. Y eso se da viernes, sábado y domingo, ¿no? Ya desde el lunes o días antes o una semana antes a esto, pues si ves que no hace sentido esto, yo mismo te recomiendo no asistas a esto que van a proponer allí, quizá van a hacer mucha propaganda de esto de aquí, de esto de acá, e inclusive que sea como una voz de queja, ¿no? Pero para encontrarse con el Papa, si desean, pues ahí sí yo recomiendo que vayan todos, ¿no? Pero a esos días preparativos y a los días en la diócesis, pues allí yo no recomiendo mucho, ¿no? Ok, bueno, entonces no va a haber en sí como un carácter de adoctrinamiento impositivo en la JMJ, pues a nivel, el evento como tal internacional. Eso es lo que nos está diciendo. Y que Sí, probablemente a nivel nacional sí, lo que ya es de la diócesis sí pueda suceder. sí, porque ya hacerlo, es que no, es imposible. Si, por ejemplo, digamos, eso es así, llaman a un obispo yo qué sé, de Francia, llaman a un obispo de España, y normalmente, si es obispo, pues tiene las ideas claras, a menos que se confabulen todos los obispos modernistas de por ahí, pero normalmente no. Entonces se llaman buenos obispos para dar charlas, es normalmente así, ¿no? Entonces en esos encuentros, pues los obispos hablan de lo católico, ¿no? Y Claro. si llevan a alguien y le dice, promueva esto, el obispo va a decir, no, ¿cómo voy a hacer eso, no? Entonces normalmente son personas del exterior quienes van a impartir estas charlas, ¿no? Entonces ahí digo, ahí es muy, muy difícil, ¿no? Si es que hay por ahí un germen de contaminación de parte de algún miembro de esta comisión, le resulta muy complicado intentar hacer eso, ¿no? Digamos de manera ya oficial y pública, como tú lo comparabas con la cuestión del sínodo en Alemania, ¿no? Bueno, Pater. ¿El Papa se ha pronunciado sobre este tema de lo que sucedió, el escándalo de la JMJ, o todavía no? No ha dicho nada sobre esto. No. Sí, y claro, yo cada vez más entiendo la cuestión del Papa, ¿no? Él no puede, digamos, informarse de todo, ¿no? Él tiene más bien informantes. Y también depende de los informantes, pues, lo que se le diga, ¿no? Por ejemplo, recientemente estuve en un encuentro pro vida y asistía allí un señor bastante conocido, fundador también de estos eventos bueno, pro vida, ahorita se me escapa el nombre, Red Vida se llama, ¿no? Red Vida Internacional, ¿no? Hacen eventos internacionales en diferentes partes de Latinoamérica, en Europa también, y entonces él me decía que el informante del Papa al respecto de la Agenda 2030 no es muy bueno, me decía, ¿no? Yo sé, me decía, no es bueno, me decía, ¿no? Y bueno, el Papa, claro, tiene sus informantes, le dicen cosas y no le pregunté más al señor, ¿no? Solamente me dijo eso, era una persona ya adulta y tenía buenas fuentes y él hablaba justamente acerca de esto, ¿no? Entonces, también escuché alguna vez a Alejandro Bermúdez, ¿no? Que decía que los que están en el Vaticano entienden la cuestión del Papa. El Papa no es que está informado de todo, inclusive les dan documentos ya escritos, ¿no? Que él solamente quizá tiene que revisar y le dicen, sí, está bien, aquí, acá, ¿no? Y tiene que firmar. Entonces es una cuestión muy complicada que el Papa, digamos, esté en todo y que sepa todo, ¿no? Y entonces cuando se habla de la Agenda 2030, evidentemente el enfoque del Papa es, bien, compartimos algo como nación, ¿no? Como país, al respecto de los demás países, pero, y además es el único, ¿no? Que ha dicho, no comulgamos con esto y esto otro, ¿no? En ese sentido, pues se puede aplicar ciertas cositas, pues bueno, ¿no? Y luego ya las comisiones, en este caso la comisión específica de la JMJ, pues ha tomado ciertas libertades, ¿no? Y entonces ha dicho, vamos a hacer esto aquí, esto de acá, y no sabemos si es que el Papa está informado de esto. Y seguramente si es que por ahí le llega alguna noticia, será diciéndole, pero vamos a someternos a lo que ha dicho el Vaticano, ¿no? Y claro, ya, si es que me dicen a mí también como papa, digamos, si yo fuera papa, entre comillas, yo también diría, bueno, si lo van a hacer como propone la Iglesia, como ha dicho el Vaticano, pues me parece que no hay problema, ¿no? Entonces, sí, una cosa es lo que él recibe, lo que le dicen, ¿no? Y otra cosa es ya lo que está pasando allí, y muchas veces los papas se enteran de eso ya más después, o inclusive o a veces ni siquiera se enteran, ¿no? No sé. Sí, de hecho, yo recuerdo que en el Sínodo de la Amazonía, cuando hicieron todo ese ritual sincretista,
el Papa como que se paró y rompió lo que era, pues, Ujú. lo que estaba programado en la agenda, Exacto. Padre Nuestro y adiós. Exacto, tenía inclusive un discurso más largo, ¿no? Y Sí, no dio nada, estaba inconforme, estaba totalmente desubicado. ¿Qué está pasando aquí, no? Y entonces dijo algo y se fue, sí, exactamente. Ujú. ok, Pater. Bueno, ahora, eh, ¿cómo preguntarle esto? ¿De verdad puede haber algún tipo de comunión entre la iglesia y una entidad, ¿sí?, transnacional, como la ONU, que promueve valores anticristianos? ¿Sí se pueden hacer cosas en común constructivas? Sí, sí puede haber realmente una, ¿cómo le explico? Una comunión, por así decirlo, de algún tipo, Ujú. con personas, bueno, con organizaciones que tienen valores o antivalores que van abiertamente en contra de los valores cristianos. Ujú. O sea, al principio, según lo que mencionabas, si es que no fuera algo anticristiano, anticatólico, pues sí se podrían dar una mano, ¿no? Ujú. Este, bueno, ayuden. Por ejemplo, eso se ve concretizado en los pueblos o en los cantores, no sé cómo le llaman allí en Colombia. Aquí le dicen recintos, que todavía el brazo civil, el brazo, eh, inclusive del Estado, colabora mucho con las iglesias, ¿no? Y a veces hacen obras en conjunto, ciertos proyectos a favor de la sociedad, caritativos, de aquí a acá, pues va bien, ¿no? Pero en la medida que este organismo va descristianizándose o va haciéndose anticristiano, ¿no? Entonces resulta más difícil. Y en esa misma medida, pues estamos lógicamente y naturalmente impedidos de realizar una obra en conjunto, puesto que tienen unos objetivos contrarios a los cristianos, ¿no? Entonces, en cuanto a la ONU, ya que también es una organización muy amplia, muy grande, quizá con algún brazo específico se podría, quizá, ¿no? Algún lado, yo qué sé, Sí, lo que como la FAO, que es sobre la alimentación. Entonces, exactamente, ¿no? Entonces, quizá por ahí eso de aquí, o yo qué sé, la cuestión de la pobreza, o quizá aquí la cuestión de la dignidad humana, o quizá por acá, así, ¿no? Entonces, ya, bien, listo. De alguna manera, en algún organismo específico, ¿no? Pero el error gravísimo, ¿no? Es asumir una agenda, ¿no? Esa es la cuestión. Y ahí sí hay incompatibilidad, tremendamente, tremendamente, ¿no? Este, y sí, ahí se podrían mencionar algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, un obispo hablaba conmigo y me decía, yo nunca, decía él, yo nunca podría ponerme a la par con una organización que es abortista, ¿no? O sea, vamos a lograr algo en conjunto. No podría, no podría. Para mí sería una cuestión tan repugnante, ¿no? Básicamente, ¿no? No podría estar así, ¿no? Entonces, claro, como la Agenda 2030, y esa es la cuestión que quizá, digamos, se entiende un poco, pero no es justificación, ¿no? Quizá el Vaticano dice, y eso lo dan las directrices que ha dado para orientaciones sobre esta cuestión de la Agenda 2030, entonces dice, solamente nos quedamos con lo que se dice, o sea, con las cosas objetivas, con lo que está ahí en el documento, no más de esto. Porque si vamos más de esto, pues evidentemente ahí se habla directamente acerca del aborto. Pero en cambio, en los objetivos de la Agenda 2030, allí se dice, queremos reducir el aborto, ¿no? No queremos que promoverlo, ¿no? Eso dice en el documento, ¿no? Pero ya ujú. luego, en la cuestión de la práctica y todo eso es otra cosa. Entonces el Vaticano, claro, siendo objetivo también y en cuestión de diplomática es así también, ¿no? Que no puede estar ahí acusando de ciertas cosas sin una cuestión clara, objetiva, ¿no? Entonces sí entiendo. Y por eso es que es una cuestión muy eh, difícil, ¿no? Difícil, sobre todo para un papa, decir, nos desprendemos totalmente y no queremos saber nada de esto, ¿no? La postura ha sido más bien, bueno, acogemos ciertas cosas y en otras cosas no. Pero luego ya lo que ha hecho Portugal, como asumir, ¿no? Ujú. Ya toda esta, sin especificar concretamente a qué se refiere y todo esto, por lo menos es un error grande, ¿no? Es un error grande. Sí, sí. Claro, y es interesante porque ellos pueden decir de dientes para afuera que quieren reducir la cantidad de abortos o reducir el aborto como tal, pero ¿cuál es la solución de ellos? La salud sexual y reproductiva, entonces la educación sexual, ¿no? Entonces el uso de anticonceptivos, todo este tipo de cosas que Exacto. también van, pues sobre todo los métodos artificiales, ¿no? Van en contra de lo que cree y enseña la Santa Madre Iglesia. Ok, en ese sentido, bueno, ya entrando un poquito más a las temáticas y viendo hasta dónde podemos tener cierta compatibilidad con una agenda tan lamentable en muchos aspectos como la Agenda 2030,
Yo quiero preguntarle, Pater, ¿qué diferencia hay entre la ideología de género y la propuesta de la Iglesia de acoger a a la población LGTBIQ? Ujú. Ya, la ideología, pues, ya de por sí consiste en una apreciación solamente al respecto del pensamiento, de la percepción, ¿no? Y ya no de la realidad, de la búsqueda de las cosas en cuanto tienen verdad en sí misma y en sí mismas y que se relacionan con la persona. Es decir, que es la expresión del relativismo, es la expresión del modernismo y también de la decadencia de la filosofía, ¿no? Todo es como según los instintos, según lo más bajo, ¿no? Y esto pues motiva el pensamiento y luego crea una supuesta realidad. Entonces la ideología incapacita a la persona para buscar realmente la verdad, ¿no? Ya lo decía el Papa Benedicto XVI, ¿no? Que la ideología de género es el último y más grande, fuerte atentado contra la humanidad, ¿no? Yo siempre he visto esto. La reforma protestante, un atentado contra la iglesia, ¿no? Ujú. Querían quitarle al ser humano la iglesia católica. Luego, Revolución Francesa, toda esa cuestión del ateísmo. En cambio, quitar ya no la iglesia solamente, sino ahora a Adiós. Dios, ¿no? Y luego viene toda esta cuestión de la ideología de género, saltándome también otros puntos que se podrían mencionar, ¿no? Ujú. Viene la ideología de género, y en cambio ya no solamente la iglesia, ya no solamente Dios, sino la identidad de la misma persona, ¿no? Y ahí ya nos quitaron todo, ¿no? Ya no tenemos absolutamente nada, ¿no? Y entonces, pero para llegar a enajenar al ser humano, para llegar a romperlo desde dentro, ¿no? Destruirlo desde dentro, pues primero había que sacar al más fuerte de todos, ¿no? Y entonces, para llegar a sacar a Dios de la vida, primero había que sacar a quién custodiaba ese Dios aquí en la tierra, a quién lo proclamaba, ¿no? Entonces, iglesia, luego Dios y luego entonces el ser humano mismo, ¿no? Entonces, esta expresión de la destrucción misma, como decía Benedicto XVI, ¿no? Contra el ser humano en sí mismo, ¿no? Es la ideología de género. Y en cuanto a ideología, pues por supuesto que no tiene nada que ver con el cristianismo, con la fe nuestra, no tiene nada que ver con la antropología auténtica, no tiene nada que ver con la moralidad, con la biología, con la embriología, con inclusive la misma psicología, ¿no? Que también habla acerca del pensamiento y que definitivamente nos arroja un dato ineludible, y es que si una persona percibe la realidad con su pensamiento de una forma distorsionada, hay que ayudarle a cambiar esto. Si una persona tiene bulimia o tiene anorexia, uno no le dice, es tu percepción, la respeto y te animo a que continúes en esto, porque sabemos que se va a morir, ¿no? Entonces, ¿qué hace la psicología? Pues le ayuda a cambiar la percepción que tiene de sí misma para que lo vea en la realidad. Entonces, si luego la ideología de género no tiene ni siquiera, imagínense, ni siquiera de aliada a la misma rama de la ciencia que estudia el pensamiento, ¿no? Entonces, ni siquiera esto. No tiene nada, es solamente ideología, es decir, conceptos que están basados en algunos fundamentos filosóficos, hay que decirlo, sí, tienen por ahí sus fundamentos filosóficos al respecto de qué es la persona en realidad, de qué es el ser humano, del sexo, si realmente el sexo puede definir a una persona, puede definir al ser humano, ¿no? Tiene por ahí su base filosófica ahí media inestable, ¿no? Pero la tiene, pero actualmente nadie habla acerca de esto, sino que es solamente al respecto del pensamiento, de la percepción, autopercepción que tengo yo de mí mismo, ¿no? Y entonces esto luego se impone. Es interesante, el relativismo siempre se transforma en dictadura, ¿no? Relativismo, cada quien puede pensar lo que piensa y lo que quiere, pero luego eso ahí lo impongo, ¿no? O sea, el relativismo es más bien una imposición realmente, y es la dictadura más grande, el mismo Benedicto XVI lo mencionaba, ¿no? Es una dictadura porque luego la no verdad es la que reina y es la que rige, es decir, la mentira, básicamente. Entonces, esta ideología solamente provoca un desconocimiento de uno mismo, una ruptura con uno mismo, y al dar rienda suelta a mi pensamiento, que luego secunda la voluntad para crear sentimientos, afectos a esto que yo pienso que es lo que me corresponde o lo que yo quiero para mi vida, pues evita que esta persona descubra la verdad, descúbrase a sí misma, ¿no? Y en consecuencia luego también al respecto de los que conviven con él, los hermanos y la sociedad en general. Y eso destruye a la sociedad porque no es solamente una persona que ha perdido su propia identidad, sino que ya luego es la sociedad que pierde identidad, ¿no? Y esto uniéndolo a lo que decías al respecto de la acogida de estas personas, entonces en cuanto a ideología, pues la iglesia está clara en esto, ¿no? Esto no es compatible, ¿no? No, no, por ningún lado, por ningún lado. En cuanto a la persona, en cambio, pues todas las personas son bienvenidas, a todas las personas se las acoge. Y entonces se debe abrir las puertas
para que vengan y tengan un encuentro con el Señor. Evidentemente, si vienen cargadas de esas ideologías, tendrán que tener un proceso como de purificación, de subsanación interior, ideológica, de pensamiento, para ir como entendiendo y dando paso a una confrontación con la verdad del Evangelio. Aquí está la verdad del Evangelio, aquí está mi ideología, y vamos a ver, ¿no? Desde la oración, desde la cercanía, también desde la comprensión, porque son jóvenes totalmente confundidos. O sea, si es que a mí, por ejemplo, cuando joven, no hubiese encontrado alguien que se me acercó y me dijo, te entiendo, te comprendo. Yo también pasé por eso, ¿no? Vamos, despacio, ¿no? Y aquí, acá. Yo, si me hubiesen dicho enseguida, no, estás mal, eres un pecador y ni sé cuánto, y así no puedes entrar a la iglesia. Entonces yo, ay, ¿qué voy a hacer ahí, no? ¿Qué voy a...? Mejor busco otro camino, otra forma, ¿no? Pero entonces, sí, el arte de la evangelización de este mundo neopagano, ¿no? Consiste en aprender a acoger a las personas, en recibirlas y hacer un ambiente propicio para que esa persona se encuentre con Jesús. Lo que decía el Papa Benedicto XVI, para mí eso es ciencia elevada pura al respecto de la evangelización, ¿no? En ese encuentro en Colonia, ¿no? Ujú. Con los jóvenes, ¿no? Entonces él decía que los felicitaba a los jóvenes, ¿no? Les abría como el corazón y que estaba muy agradecido que estén aquí, acá, 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 ¿no? Y un obispo se le acerca y le dice que usted, Papa, felicitando a los jóvenes y diciendo que vengan, que no sé qué, no sé cuánto, y la mayoría de ellos tienen preservativos ahí en la billetera, le dice, ¿no? Y el Papa le respondía, ¿no? Que hay que tener cuidado con primero, el primer encuentro que tengan los jóvenes sea un encuentro moralista, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? Lo primero que tienen que hacer es un encuentro de amor con Jesucristo. Y lo moral viene después, o juntamente con eso, de a poco, ¿no? Sí. Hay algo que se llama la... en moral, ¿no? Que... se me escapa ahora el término específico, pero el concepto es que la moral no se puede aplicar o hacer cumplir a una persona al 100% de inmediato, ¿no? Sino que hay una progresión hasta que llegue a lo perfecto, ¿no? Ujú. Y no, pero eso sí, nunca reducir el objetivo de la moral, ¿no? O sea, apuntar a lo más elevado, pero en la aplicación ir de a poco hasta que llegue a esto más elevado. Santa Catarina de Siena decía en una revelación que tuvo con Jesús, ¿no? Decía ella que Jesús le había dicho que él toma lo imperfecto para hacerlo perfecto. Ha querido que las cosas sean primero imperfectas para perfeccionarlas, ¿no? Entonces también en ese sentido, según lo que decía Benedicto XVI, hay que tener cuidado con enseguida presentar la ley, la norma, ¿no? Eso ya es muy farisaico, ¿no? Enseguida la ley, la norma, lo que tienes que cumplir, ¿no? Sino más bien como pasó con Andrés y Juan, nos invitó, fuimos, pasamos con él, eran las 3 de la tarde y nunca más nos separamos de él, ¿no? O sea, vengan y vean, maestro, ¿dónde vives? Ven. Ujú. Entonces, esa experiencia con Jesucristo, eso es lo que hay que propiciar para esas personas y desde ahí comenzar un camino. La experiencia que tengo yo también con trabajo con personas con AMS o con atención al mismo sexo o personas homosexuales, es justamente esta, ¿no? Primero, que se sientan acogidas. Eso para ellas es tan grande, ¿no? Porque toda la vida han pasado con rechazo, desde la misma familia, Ujú. ellos mismos, porque no se aceptan, es una disforia, ¿no? Es una cuestión de Sí. inconformidad con el sexo biológico, o a veces también se dan de otras formas, ¿no? Pero básicamente esto. Y todo el tiempo rechazo, no aceptación, no aceptación. Y luego también de Dios, porque normalmente el discurso ha sido ¿no? Eso es cochino, pecado, al infierno, ¿no? Entonces, si es que se aprende también a, a darle otra perspectiva para que entonces emprenda un camino, ¿no? Entonces, esta acogida, saber que sí, hay algo que no está bien, pero el Señor me ama así como soy, ¿no? Pero no me va a dejar así como estoy, ¿no? Entonces yo vengo donde Él y Él me acoge y Él me lleva, Él me conduce, ¿no? Entonces sí, la acogida es imprescindible y si no aprendemos a tener el arte de acoger al pecador, pues estamos traicionando al sentido evangelizador de Cristo. Cristo que se acercó donde ellos, Cristo que estuvo con ellos. Imagínate, se acerca a Leví y lo primero que le dice es, vamos a comer, ¿no? O sea, no le dice, ya deja esto, eso de acá. Y ya cuando estaban comiendo, ya mientras estaba con los demás y todo, ¿qué será lo que vio en Jesús? ¿Qué será lo que conversaron ya en ese encuentro? Que entonces luego dice, pues voy a dar a los pobres, ¿no? Lo que he robado prácticamente, ¿no? Entonces sí, este arte de evangelización que siguiendo Benedicto XVI no es moralista, sino que primero acogedor y de la experiencia con Jesucristo viene ya la La transformación. responsabilidad, la transformación, acoger lo moral también y comenzar a asumirlo, ¿no? A vivirlo. Sí, de hecho el Papa Francisco
Él fue muy claro cuando le preguntaron sobre la homosexualidad. Él dijo, no es un delito, pero sí es un pecado. Sin embargo, cuando pasó una entrevista con una muchacha lesbiana, él dijo que todos estaban bienvenidos a la iglesia. Y es que de hecho, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos tenemos pecado. Y por eso, si solo los santos estuvieran dentro de la iglesia, los que no pecan, pues no habría nadie. Exacto. Eso es algo muy importante que hay que tener en cuenta. Pero otra cosa entonces es que la ideología, como usted bien lo señala, es algo subjetivo, se subvierte el sentido de la realidad y pues eso es peligroso porque creo que ahora nos envuelve y estamos viviendo desde hace años en algo que se llama la sociedad líquida. O sea, ya el ser humano no tiene a qué aferrarse, con qué identificarse, ya no tiene valores, ya no tiene un poco de cosas que antes les daban una identidad y una certeza y una razón de vivir. Y ahora en este mundo líquido, pues, y tan subjetivo, pues estamos viviendo algo donde el ser humano no se puede ni encontrar a sí mismo. Pero bueno, ¿qué más le puedo preguntar, Pater? Mire, yo quiero preguntarle otro aspecto que pareciera que fuera igual al de a la Agenda 2030, pero que probablemente tiene una diferencia. ¿Qué diferencia hay entre la propuesta de la Iglesia sobre cuidar nuestra casa común y el ecologismo de la Agenda 2030? Sí, también tienen fuentes de inspiración pues totalmente distintas, ¿no? En la Iglesia Católica, en la casa común se entiende como lo que se presenta en el Génesis, ¿no? El relato de la creación. Allí Adán, Eva, ¿no? Que se lo propone a como el jardinero de este huerto, de este jardín de Dios, ¿no? Y que tiene una responsabilidad y es ser administrador de Entonces, delante de la creación, pues evidentemente crearla. Y el ser humano ayuda a Dios, digamos, en su creación, en la prolongación de la creación, ¿no? Entonces, las cosas ya han sido creadas por el Señor según una lógica, según unas leyes, ¿no? Y tienen que seguir su curso. Y las cosas glorifican a Dios. Por ejemplo, eso es bonito leer en el profeta Daniel, ¿no? Cuando habla al respecto de la lluvia, el viento, las aves, los animales, los hombres, los sacerdotes, las aguas, todo, los mares, el océano, va cambiando, aunque se refiere al mismo elemento, ¿no? Pero va diciendo de diferentes formas. ¿Por qué? Porque en la creación toda, ¿no? Glorifica y bendice a Dios en el sentido en el que va realizando lo que de por sí debe realizar, por lo que fue creada, ¿no? Entonces, en la medida que esta creación desdice o va en contra del sentido de su creación, entonces ya no puede dar gloria a Dios porque no hace lo que tiene que hacer, no cumple la función por la que fue creada. Entonces, el ser humano lo que tiene que hacer es propiciar que todo lo creado haga lo que tiene que hacer, sea como es desde su sentido genuino original. Entonces, el ser humano mira los elementos de la naturaleza, la materia, los seres inertes, los vivientes, vegetales, animales. Entonces tiene un compromiso con Dios, tiene una responsabilidad de que todas las cosas hagan lo que tienen que hacer para que glorifiquen a Dios, porque ahí vamos a ver el sentido de la creación. Reconocemos ahí la maravilla del ingenio de Dios, la inteligencia exuberante de la divinidad. Ahí lo contemplamos. Entonces, básicamente es una responsabilidad sabiéndonos parte de una casa, que es este planeta. Y aquí pues cada uno asumiendo su responsabilidad para darle a cada cosa su lugar. Y entonces, evidentemente, se reconoce al ser humano como aquel que tiene una dignidad superior a los demás seres creados. Y ha sido puesto como la corona, el principal de toda la creación. Esto desde el punto de vista cristiano católico, ¿no? Hay una grandísima diferencia, y eso también hay que resaltarlo bastante, con lo que propone la Agenda 2030, por ejemplo, ¿no? O en general la cuestión de ese naturalismo filosófico, ¿no? Que se ha traducido luego también en este ecologismo. Es interesante que cuando yo leí eso de la Agenda 2030, yo me tomé el trabajo de analizarlo y todo, ¿no? No había una sola cita en la que hable de la dignidad del ser humano como superior al de las criaturas, al de los animales. Hay una cita bíblica, una cita de esta agenda que algunos utilizan para decir está reconociendo la dignidad, pero no está diciendo eso. Si uno lee, hay dos párrafos específicos que hablan de la dignidad de la persona, ¿no? Y solamente está diciendo que el ser humano, por las capacidades que tiene
tiene mayor responsabilidad delante de la creación. Nada más. Ese es el mensaje. El ser humano, solo porque tiene capacidades superiores, ni siquiera dice superiores, sencillamente dice porque tiene capacidad de cuidar el mundo, ¿no? El planeta, entonces tiene una Es más mayor evolucionado. responsabilidad, ¿no? Básicamente, más evolucionado, mayor responsabilidad, entonces vamos a hacer algo al respecto. Pero en ningún momento habla de dignidad humana superior a la de los otros seres creados, ¿no? En absoluto, no hay ni una sola cita de esto, ¿no? Pero nada, nada. Y entonces, por eso te decía que también la antropología de la Agenda 2030 y del ecologismo en general, pues no comulga con lo que ha propuesto el Papa Francisco, que en cambio es ese sentido de la casa común, ¿no? Entonces, sí, evidentemente son dos cosas totalmente distintas. Nosotros podemos ser ecológicos, evidentemente, ¿no? Pero ya entrar dentro de esta ideología ecologista, ¿no? Esto no cuadra, no cuaja ahí para el ser cristiano, porque tiene una antropología que no tiene nada que ver con la fe cristiana, que se basa justamente en que el ser humano tiene una dignidad superior al de los demás seres creados. De hecho, si uno mira a los ecologistas, da la impresión de que ellos ponen toda la creación por encima del mismo ser humano. Inclusive. Inclusive. Sí, y eso, pues, en últimas termina desbocando, pienso yo, en un tipo de panteísmo. No sé Ya qué. es a nivel, sí, espiritual, panteísmo, a nivel, digamos, ateo, es el materialismo agresivo, ¿no? El materialismo absoluto. Todo es materia, punto. Y por eso podemos hacer con la materia lo que nosotros querramos. Y por ello, ya, la cuestión del niño en el vientre de la madre, pues eso es una solución fácil. ¿Por qué? Porque todo es materia. No estamos hablando aquí de una cuestión que dignifica, que eleva al ser, ¿no? Sino que como todo es materia, ya que nosotros tenemos una capacidad para manejar mejor la materia, tenemos la técnica, la tecnología, pues utilicemos para sobrevivir más, para perpetuar más la materia, pero nada más, ¿no? Entonces, sí, sí. Ok, voy a hacer una pequeña pausa para saludar. Estamos en vivo y en directo. Saludar al público que está presente, a Viviana, a Luis, a Itarroca, a Juan Ávila, a Santa Surriel y a todos aquellos que están conectados. Dios les bendiga. Ok, Pater, bueno, y en cuanto a la propuesta educativa, la educación para todos que propone la Agenda 2030 y el modelo educativo católico, ¿qué compatibilidades o incompatibilidades hay entre estas dos propuestas? Yo creo que todo está como muy, muy conectado, ¿no? Todo está muy conectado, esas propuestas, con esta visión antropológica, ¿no? O sea, ya el ser humano, como he mencionado, ¿no? Fuera iglesia, fuera Dios, y ahora el ser humano en sí mismo, ¿no? No tiene un valor trascendental, un valor en sí mismo, sino que depende de la sociedad, depende de lo que uno quiera darle en ese momento. Sí respetan de alguna manera el sentimiento religioso, pero no pueden definir, o eso será solamente algo puramente subjetivo, ¿no? Y lo mismo, actualmente las posturas o la planificación lectiva de las escuelas públicas muchas veces, ¿no? Y a veces también hasta las católicas, ¿no? Están dejándose influenciar por esto, ¿no? Y ya tenemos libros en los que sencillamente se presenta ya no el sexo biológico, sino más bien el género, y dando clases de educación sexual. O sea, están como fijados en esto, ¿no? O sea, están como ahí centrados. Al respecto de otras cosas, no, o sea, no están hablando de educación filosófica, no hablan de vamos a fortalecer el sentido auténtico del arte, ¿no? O el sentido auténtico de la búsqueda de la verdad, de la filosofía más elevada, ¿no? Que dignifica al ser humano. No, sino que, a ver, ¿qué vamos a plantear? Listo, ideología de género. O sea, otra vez lo mismo, ¿no? Ideología de género, ¿qué vamos a plantear? Otra vez la visión antropológica ahora modernista del ser humano, y que vamos a plantear también las relaciones con los demás al respecto de los afectos, de los sentimientos, y entonces otra vez definirme según mi autopercepción. Eso es básicamente lo que más va en contra de la educación católica, ¿no? Y que el Vaticano también lo advertía en este documento, ¿no? Okay. De ahí, por ejemplo, solamente como para añadirlo, nosotros tenemos aquí un colegio, una unidad educativa, aquí en Ecuador, y qué dolor mirar otros colegios, otras instituciones, y que dicen, bueno, vamos también a apoyar a la Agenda 2030, ¿no? Eso es una cosa horrible, horrible. Recientemente un sacerdote nuestro fue a un congreso latinoamericano de educación católica y sin tapujos, sin miramientos,
prácticamente todo lo que trataron era Agenda 2030. ¿Cómo lograr esto? Luego también en la educación católica, ¿no? El padre aquí de nuestra comunidad dijo, me dolía tanto la barriga, ¿no? Que tenía ganas de vomitar, ¿no? Por la ingenuidad con que trataban esto, diciendo es la novedad, uy, con esto vamos a ayudar tanto a la humanidad y que ni sé qué, ni sé cuánto, ¿no? Y gracias a Dios, el obispo de nuestra diócesis le ha pedido a él que se encargue de aclarar esas cosas, ¿no? Entonces aquí recientemente tuvimos una charla también sobre esto, el obispo está como enfatizando para que las instituciones católicas abran también los ojos, porque muchas de ellas será por dejadez. Yo pienso que es esto, porque yo conozco a algunos de ellos que dirigen, por ejemplo, algunas monjitas, yo les he acompañado algún tiempo y me daba cuenta que no tenían ni idea, ¿no? Decían, aquí ha venido el gobierno a dar una clase de educación sexual y me decía, padre, está bien. Y yo, déjenme ver de qué van a hablar. Y hablaban aborto, que no sé cuánto, preservativos. Yo le decía, pero hermana, mire lo que van a proponer. Y decía, ay, sí, ¿verdad? Ay, de gana les dije que sí. O sea, una ignorancia al respecto de eso que da dolor, pero también da tanto coraje, ¿no? Así, diferentes comunidades religiosas que sencillamente no se toman el tiempo para leer, para investigar, para darse cuenta si esto realmente le va a hacer bien o no a los alumnos, a los jóvenes, a los niños, ¿no? Y digo, aquí el padre de nuestra comunidad está encargado justamente de la educación católica al respecto de eso de la Agenda 2030 y está dándole duro para que entiendan, ¿no? O sea, para que se den cuenta de qué es lo que esto también promueve, ¿no? Y el obispo también apoyando esto. Entonces, esto sí, no, no, no favorece en nada, no contribuye en nada. O sea, uno podría preguntar, ¿qué nos puedes aportar a Agenda 2030 que no tengamos o que nos haga falta reforzar? Y la miramos y vemos y decimos, nada, nada, no nada, no puede aportarnos nada. Todo eso de lo que tú hablas, pues hay documentos eclesiales que ya se han pronunciado. Y por último, hasta la cuestión de la ecología, hasta el mismo Papa Francisco lo ha tocado, desde el punto de vista cristiano, ¿no? Entonces, no tienes nada que aportarnos. Y más bien es una cuestión más de novedad y de como para ponerse también a la par de las otras instituciones, para decir que hablamos el mismo lenguaje y aquí acá. No vale la pena, ¿no? No vale la pena. Sí, claro. Bueno, en este tipo de educación pueden enseñar que hay miles de géneros, pero al final hay un solo urólogo y un solo ginecólogo. Esa es la triste realidad. Padre, aquí están preguntando algo muy interesante, o sea, sobre el indigenismo. ¿Tiene relación el indigenismo con la Iglesia Católica o más con la Agenda 2030 o con ninguno de los dos? Es otro elemento de otro espacio. Indigenismo. Sí. Yo siempre lo relaciono más bien con la nueva era, ¿no? Porque la nueva era se basa mucho en el mundo oriental y también en el mundo indigenista. De ahí saca sus propuestas espiritualoides, ¿no? Semi-espirituales, ¿no? Sí. De alguna manera se puede llegar a un contacto con la Agenda 2030 y esto sí, en el sentido de que intentan también sobrevalorar la tierra, la Pachamama, ¿no? el mundo, ¿no? Y para ello pues también promueven de alguna manera la protección de esas raíces, ¿no? de este sentido ancestral, ¿no? Sí, eso sí se menciona también en aquellos que promueven la Agenda 2030 como una especie de patrimonio, una especie de cuidado también de las culturas ancestrales. Pero de ahí que tenga una influencia mayor, no tanto, sino más bien es como valerse de ellos, ¿no? de sus principios o de sus tradiciones para sustentar también esta cuestión filosófica, ideológica, como una propuesta para la sustentabilidad del ser humano aquí en la Tierra. Y en cuanto a la Iglesia Católica, en la ecología y sobre el indigenismo. Porque, perdón, lo interrumpo, porque vimos mucho de eso en el sínodo de la Amazonía, ¿no? Ajá. Sí, más bien se podría hablar de una especie de, no sé si decirlo indigenismo, pero más bien una teología indígena, ¿no? Que tiene mucho que ver también con la teología de la liberación. Y esto es una falsa inculturación que tornase en sincretismo, ¿no? Es decir, que se presenta las cuestiones culturales ancestrales y en un demasiado respeto humano, ¿no? Se hace la vista gorda y se dice, bueno, pero aceptemos esto, ya que ellos se identifican con esto, pues aceptémoslo aquí y acá, ¿no? Y comienzan a crear ciertas rituales, inclusive semicristianos indígenas, ¿no? Entonces, sí, esto hay que tener muchísimo cuidado. Digamos que también se puede como plasmar a través de la liturgia, a través de una teología indígena,
y que no hace bien en la medida que no se deja impregnar por el Evangelio, que lo que el Evangelio hace justamente en la inculturación es corregir ciertas cosas y ser muy claros, ¿no? Ahí no puede seguir con este rito, porque este rito específicamente, por ejemplo, tiene una invocación a la tierra como diosa, ¿no? Entonces esto no se La puede, Pachamama, sí. definitivamente, ¿no? Entonces eso no se puede. Quizá cambiar el sentido de alguna manera, ¿no? Aplicando algo que sí se armonice, ¿no? Se podría pensar en algo parecido, ¿no? Eso ya depende no del sacerdote que está ahí, no del obispo que está ahí solamente, sino que eso ya depende de la iglesia, que entonces determina que hay ciertas cosas que podrían conservarse, digamos, en la piedad popular, pues bueno, ¿no? Está bien, también con sus advertencias al respecto de eso de aquí, eso de acá, sí, ¿no? Y mucho más si es cuestión de litúrgica. Eso solamente, pues, hacer un cambio severo a la liturgia le corresponde solamente al Vaticano, ¿no? El obispo sí puede adaptar ciertas cosas que permite el Vaticano, ¿no? Pero son cosas muy sencillas, simples, que no trascienden en el sentido de la liturgia, ¿no? Entonces, el indigenismo como una, una corriente también que intenta influenciar a la iglesia en esos sectores, concretamente se podría palpar eso, ¿no? Según lo que hemos mencionado, al respecto de ciertas piedades populares y también de la liturgia y hasta de cierta teología, sí. Y de hecho, yo te puedo comentar aquí también en Ecuador, en la zona del oriente, hay también indígenas y hay cosas muy feas, ¿no? Cosas muy feas, muy dolorosas, ¿no? Eh, Por ejemplo. Sacerdotes que hasta el día de hoy uno pensaría que eso ya pasó con la teología de la liberación, pero que hasta el día de hoy se reúnen así, ¿no? Para celebrar la Eucaristía y no hacen nada, sino solamente consagra, ¿no? Y les pide a las personas que también participen de la consagración, por ejemplo, ¿no? Les dicen, digan junto a nosotros esto, ¿no? Y a ver, vamos a hacer así, así, así. Uno se escandaliza porque salió un video allá en Suiza de una mujer que participaba en la consagración, ¿no? Pero allá en la Amazonía están haciéndolo todos los días, ¿no? Pero como nadie graba ni nada de eso, entonces sí, esta influencia concretamente en esos sectores es fuerte y difícil, es muy difícil porque a veces hasta los mismos sacerdotes se dejan influenciar y como han salido algunos de ellos mismos, pues no han querido dejar que el Evangelio los posea totalmente, ¿no? Sin romper con su cultura, sus tradiciones nobles, eso es otra cosa, ¿no? Sin romper Claro. con eso. Pero luego han dejado fluir inclusive su creatividad sobre esto, ¿no? Y hay otras cosas más grotescas, ¿no? Como utilizar no pan y vino para la consagración, sino otros elementos supuestamente más cercanos, como la chicha o unas como empanadas, unas como empanadas, ¿no? Cosas así, ¿no? Entonces, eso aún hay, todavía existe y es doloroso, ¿no? Terrible. Ahorita le voy a hacer una pregunta que hace alguien del público, José Manuel Rodríguez, pero quiero hacer antes un poquito de abogado del diablo. Padre, ¿qué tiene de malo adaptar la iglesia a estos tiempos modernos? Porque mucha gente dice, no, es que la iglesia es muy monolítica, está atrasada, es muy, no sé, como para viejitos, porque no se vuelve más dinámica, porque a mucha gente le puede sonar de pronto las propuestas de Alemania, del Amazonas y todo este tipo de cosas, porque dicen, bueno, sí, es que estas son las tendencias del mundo y el evangelio tiene que adaptarse al mundo. ¿Usted qué le responde a alguien que le dice eso? Bueno, es una persona que dice esto, es una persona que no ha tenido un contacto con... Depende, desde el ambiente que él hable, ¿no? Si se refiere a la liturgia, si se refiere a la moral, si se refiere a la teología, si se refiere no sé, a la cuestión más vivencial o a ciertas piedades. Depende a lo que se refiera, ¿no? Pero a lo que se refiera, no ha tenido un encuentro personal con Cristo en la iglesia en ese punto concreto, ¿no? Porque aquella persona que lo ha tenido, por ejemplo, alguien que ha vivido una misa católica y que reconoce el valor y que ama esto, ¿no? Entonces sabe que no hace sentido. O sea, es tan loco, ¿no? Pensar, vamos ahora a implementar esto de aquí o esto de acá. Una persona que vive la moral católica cristiana y que ha encontrado el sentido y que ha visto que eso le hace bien, ¿no? La castidad, la abstinencia, en el sentido, por ejemplo, una persona con tendencia homosexual, que lo ha palpado, que lo ha vivido, ¿no? Y dice, esto me hace sentir tan bien, me hace tener una conciencia tan limpia, siento que me puedo relacionar ahora sí mejor con las personas, siento que y veo mi cambio y acá. Es una persona que ni se le va a pasar por la cabeza, pero si hacemos una reforma moral para adaptarnos más al mundo, no se le va a pasar por la cabeza, porque ha gustado, porque ha palpado, porque ha experimentado, ¿no? Lo que sucede es que vienen ambientes que ni siquiera han tenido una experiencia viva, real con Cristo,
concretamente en liturgia, moral, en teología, en piedad, no han tenido un encuentro vivo, profundo, ¿no? Y entonces consideran, ya que no lo he tenido, vamos a buscar una forma a ver si es que esa forma me sirve, ¿no? Y ese no es el camino, ¿no? El camino más bien es, ¿y por qué no más bien lo haces de corazón? ¿Por qué no te atreves a vivir la moral cristiana? ¿Por qué no te atreves a celebrar una misa con recogimiento, con amor, con devoción? No esperando entretenerte o no esperando ciertas cosas por aquí, por acá. No, no, hazlo con humildad, con amor. ¿Por qué no te atreves a leer teología católica elevada, ¿no? Y profunda, y aprender de ella y conocer, y después de eso hablamos, ¿no? Una vez que palpa todo esto, pues no tiene sentido lo otro, ¿no? Y por eso es que la verdad del Evangelio es como un león, decía San Agustín, ¿no? Que no necesita que nadie le defienda, porque se vale por sí misma. Entonces, el arte también nuestro es dejar que se encuentren con esa verdad litúrgica, que se encuentren con esa verdad teológica, que se encuentren con esa verdad moral. Y allí, al experimentar esto, van a decir, no tiene sentido cambiarlo, ¿no? Y entonces, respondiendo a tu pregunta, ¿no? No hay una experiencia viva de Dios en el ambiente específico que ven que necesita una adaptación al mundo. Luego, si nos terminamos adaptando al mundo, hasta en términos de marketing, digamos así, no nos va a ir bien. Porque la Iglesia Católica no tiene arte para ser mundana, ¿no? O sea, la Iglesia Católica no va a ponerse una discoteca, vamos a poner ejemplos así medio bruscos, ¿no? A ver, para mundanizarnos y para que vengan los jóvenes, pongamos una discoteca católica, cristiana, ¿no? Para que vengan los jóvenes. Van a venir quizá por la novedad un rato aquí al otro, pero es que no tenemos arte para hacer eso. Nosotros no tenemos una impronta mundana, ¿no? Y entonces se van a cansar. No, voy a seguir yendo a mi antro, al que siempre voy, ¿no? Porque aquí esa cosa les hace falta chispa, les hace falta aquí y acá, porque nosotros no fuimos creados para eso. Hablando en términos puramente de marketing o puramente humanos, ¿no? Y ya luego en términos espirituales, pues evidentemente sería traicionar totalmente el Evangelio, ¿no? Entonces, mundanizar a la Iglesia sería quitarle al mundo la oportunidad de encontrarse con el Dios vivo, ¿no? Y más bien, evangelizar el mundo es darles una oportunidad para que ellos se encuentren con la verdad. Y así, pues, reconozcan toda la maravilla y la riqueza que tiene la Iglesia, ¿no? Entonces, es una falta de experiencia. Yo pienso que es una falta de comunión y un encuentro personal con el Señor en la Iglesia que lleva luego a mirarla solamente como una cuestión social, puramente institucional, democrática, que puede cambiar según el tiempo así o así, ¿no? Entonces, y eso es porque no se conoce, no se ha tenido una experiencia de Cristo en la Iglesia, ¿no? ¿Quiénes son los promotores en Alemania de todo esto? No son los católicos que van a misa todos los días. No son los católicos que hacen adoraciones, vigilias, que hacen peregrinaciones, que yo conozco inclusive, ¿no? Yo que he estado en Alemania mucho tiempo relativamente, ¿no? Por meses también por un año y medio otra vez, ¿no? Y que voy constantemente allá. O sea, no está promovido esto por los devotos, por los fieles, los que van a misa continuamente, que se confiesan, no es por ellos, ¿no? Es por los que están afuera, ¿no? Es por aquellos que ni siquiera van a misa, son aquellos que A ver, la situación de Alemania, solo para entender rápidamente, allí te llamas católico si pagas los impuestos, un impuesto que va direccionado a la Iglesia Católica. Si tú dejas de hacer esto, quedas excomulgado de la Iglesia Católica, ¿sí? Eso es una normativa histórica en Alemania, ¿no? Como una empresa, pues. Muy lamentable. Entonces, si pagas el impuesto y lo que va a la Iglesia Católica, sigues siendo católico. Si no lo haces, ya no eres. Como pagas, eres católico. Y entonces te sientes con el derecho. ¿Qué es lo que ha pasado? Aquellos católicos que pagan, pero que no son devotos, que no son fieles, pero se sienten con el derecho de exigir algo a la Iglesia porque pagan son ellos los que promueven todo este movimiento, juntamente con esos sacerdotes y obispos, sobre todo un par de obispos por ahí, que también saben que si no los tienen a ellos, definitivamente también van a perder mucha feligresía y también, lamentablemente, y eso también hay que mencionarlo, pues mucho dinero, ¿no? Entonces, los que promueven eso son los que no han tenido esa experiencia, ¿no? Yo conozco a la gente, a los fieles alemanes devotos, ¿no? O sea, son más santos que cualquiera de nosotros. O sea, son unas personas tan llenas de Dios, porque tienen que vivir esto en una sociedad tan secularizada, ¿no? Y tienen que hacerlo continuamente. Tú vieses todos los días rezando el rosario, todos los días de la misa, adoración eucarística, peregrinaciones mensuales, viven su fe con una intensidad impresionante, ¿no? Y no estoy hablando de una familia o de dos, de muchísimas, ¿no? Que las encuentras cuando hacen peregrinaciones comunes, yo que sé, al sur de Alemania, o en tal santuario, o aquí y acá en Alemania, y tú ves la cantidad de gente que va y que ora justamente por la conversión, por el cambio de aquellas personas que están promoviendo esto. Y para llegar al punto,
En definitiva, son aquellas personas que ni siquiera tienen una experiencia eclesial real, viva, cristiana, católica, ¿no? Que nunca se confiesan, que comulgan siempre que quieren, pero nunca se confiesan, que ni siquiera van a misa y que no han entendido lo que significa ser una piedra viva de esta construcción del templo de Cristo, ¿no? Okay. Eso es casi como vivir, o sea, en Alemania prácticamente los que no participan viven como en una simonía institucional, ¿no? Ajá, exactamente, sí, exactamente. Y yo he venido eso también como denunciándolo por lo bajo, ¿no? Porque yo no entendía muy bien la situación. A mí me decían de esto y yo decía, no puedo creerlo. ¿Cómo es esto, no? Para ser católico tienes que pagar y si no lo haces ya no eres católico, quedas excomulgado. Entonces preguntaba a uno, a otro, hasta que iba aprendiendo el idioma, ¿no? Y hasta que luego ya pude estudiarlo un poquito mejor, preguntar por aquí a un sacerdote, a otro, y tenía claro, ¿no? Entonces yo decía, si la iglesia en Alemania no quita esto y se queda pobre, no va a poder ser realmente iglesia católica, ¿no? Para mí esa es la conclusión. Si Alemania no quita esto y se vuelve una iglesia pobre, no puede ser realmente iglesia católica. Pero los, ¿cómo se dicen? Los anglicanos han avanzado mucho en este tipo de adaptaciones. ¿Cómo les ha ido a ellos con esa experiencia? ¿Se han llenado sus iglesias? Ni tanto, no. Y más bien inclusive hubo recientemente, el año pasado, hace unos 2 meses recientemente, hubo un cisma anglicano, ¿no? ¿Por qué? Porque la iglesia de Países Bajos, Bélgica me parece, Escocia y Estados Unidos, me parece, estoy dudando exactamente qué países eran, pero sí Estados Unidos, sí Escocia y me parece que sí Bélgica, ¿no? En Países Bajos no estoy muy seguro. Y entonces dijeron que aceptaban ya los matrimonios homosexuales, ¿no? Y entonces los demás países anglicanos se deslindaron, ¿no? Y dijeron, no queremos aceptarlo, ¿no? Entonces también hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y cuando hablamos de anglicanos, no todos son iguales, ¿no? En ese sentido, en este punto de la ideología de género, ¿no? O de la adaptación al mundo. Y entonces, por lo menos, sabemos claramente que en Estados Unidos eso sí está malísimo. Y nuestra referencia normalmente es Estados Unidos. Y por eso decimos, los anglicanos aceptan esto y esto otro, porque nuestra referencia es Estados Unidos. Pero es que en Estados Unidos están muy modernizados, muy modernistas, ¿no? Pero digo, recientemente, por ejemplo, en África se pronunciaron muy en contra de eso, ¿no? Nosotros como anglicanos no queremos aceptar eso. Y ha habido una ruptura también interna. Y luego ya afuera, para la sociedad, pues no cuaja. Es que esto no cuaja. Cuando hicieron las bendiciones para parejas homosexuales en Alemania, estaban vacíos los templos. Casi no fueron las personas porque esta no es la forma de atraer a la iglesia. ¿Acaso ellos necesitan la aprobación de la iglesia para seguir viviendo esto que están viviendo? No, ellos ni siquiera le toman en cuenta a la iglesia, ¿no? Y es porque la ofensiva, positivamente hablando, la ofensiva de la iglesia tendrá que darse en una comunicación de este mensaje antiguo, nuevo, que haga remecer, ¿no?, a la sociedad y que se haga confrontar con la verdad. Probablemente eso se va a dar tarde o temprano, ¿no? Normalmente si el ser humano se va destruyendo, llega un momento en el que va a tener que gritar y decir ayuda, auxilio, ¿no? Y probablemente va a tener que regresar otra vez, ¿no? Y decir ayúdenme, o iglesia, o Dios mío, ¿no? Y probablemente tendrá que regresar, pero no sin mucho sufrimiento y penalidades, ¿no? Entonces todas esas propuestas modernistas solamente son así como el viento, como un fosforito. Se enciende, llama la atención, atrae un poco y luego todo igual. ¿Por qué? Porque no encuentran a Dios, no encuentran. Lo que pasaba en la teología de la liberación. Vengan, les damos promoción humana, comida, techo, trabajo, ni sé cuánto, y se convirtió todo en diálogos políticos. ¿Y qué hicieron los católicos de ese momento? Pues se fueron a los evangélicos, porque dijeron, aquí venimos a la iglesia católica para que nos den de comer, pero allá, en los evangélicos, vamos a orar, por lo menos, ¿no? Y se fueron, ¿no? Tenemos aquí en Ecuador una diócesis que el 80% son evangélicos, y era la diócesis primerita en teología de liberación, como diciendo, aquí se ha cumplido la teología de liberación, estamos haciéndolo con los indígenas, con los pobres, desde cuándo, 80% evangélico. ¿Por qué? Porque no encontraron a Dios donde pensaron que lo iban a encontrar, que era en la iglesia. Y como no lo encontraron y necesitamos a Dios, pues nos vamos donde los evangélicos, ¿no? Qué dolor. ¿No? Sí, convirtieron la iglesia de Cristo en una simple ONG. Exacto, ¿no? Y eso está condenada la iglesia en su miembro específico, en este caso un miembro modernista, digamos así, está condenada
a acabarse, a deslindarse, salirse del tronco, ¿no? Caer a la tierra y morir, ¿no? Sí, claro, porque dejamos de ser sal y luz del mundo, ¿no? Y si la sal, dice el Evangelio, pierde su sabor, pues ya no sirve para nada, sino para ser tirada a la calle y que la pisen los que caminan por ahí. Bueno, Pater, ahora sí, la pregunta de José Manuel Rodríguez, que va encaminada con todo esto que hemos estado charlando. Me dice lo siguiente: ¿por qué será que estas ideologías solo se están imponiendo en Occidente y, por ejemplo, en el mundo oriental, como el mundo musulmán? No sé si en el mundo judío, no estoy seguro, pero allá eso no está pegando, no entra. ¿Por qué será? Y sí hay posibilidad. Bueno, usted ya nos adelantó algo. ¿Usted sí ve que en el futuro esta tendencia autodestructiva en Occidente pueda reversarse? Ya, es que tiene que ver mucho con la Iglesia Católica y su unión con Occidente, ¿no? A ver, nosotros sabemos que el mundo occidental ha sido evangelizado por la Iglesia Católica, ¿no? Y no solamente de una forma fraccionaria o de una forma reducida, sino que, o sea, la nación se hacía católica, ¿no? O sea, todo el continente, todo, o por lo menos cristiano, pero en general católico, ¿no? Entonces, todo el mundo occidental hubo en el tiempo de oro, ¿no? Todo el mundo, todo el orbe era católico, ¿no? Ahora, ya que de la Iglesia Católica proviene la visión de la dignidad humana, los principios de las leyes civiles, entonces hay una comunión, de cierta manera, de la Iglesia Católica con Occidente, ¿no? Y esto ha hecho que haya como una puerta siempre de paso, ¿no? De un lado al otro, entre católico y el mundo occidente, ¿no? Y casi que no se ha, digamos, como concebido el ser humano en un mundo cristiano que no sea occidental. Eso no pasa, por ejemplo, en Oriente o en esos países musulmanes, ¿no? Que allí, en cambio, los cristianos son minoría. Y como son minoría, entonces no hay la aplicación del mismo mundo occidental en ellos, sino es la aplicación del mundo oriental, sus principios, aun cuando ellos vivan ahí cristianamente o católicamente, ¿no? Entonces, en el mundo oriental, en cambio, no está plasmado del catolicismo, del cristianismo, está plasmado en el mundo occidental, me refiero, ¿no? Y esto ha hecho propicio que estas ideologías occidentales pues también afecten a la Iglesia Católica, afecten también al cristianismo, le afecten directamente porque hay como una puerta de paso allí, ¿no? En este diálogo, en esta comunicación. En cambio, en el mundo oriental, inclusive la cuestión religión-estado todavía sigue unida, ¿no? Entonces permanece muy fuerte entre los musulmanes, inclusive también entre los católicos ortodoxos. Ellos tienen la visión clara, sobre todo los ortodoxos, inclusive no católicos, de que el presidente está puesto por Dios definitivamente. Por ejemplo, muchos ortodoxos no católicos le siguen a Putin, ¿no? O sea, él ha sido puesto por Dios y hay que hacer lo que él diga y aquí, acá, y en todo lo que sea, le apoyamos, ¿no? Y ha habido ahí algunas confrontaciones entre ellos mismos, por ahí entre unos obispos y otros, mejor no hablemos así, no, sí, vamos a presentar nuestro apoyo, nada. Bueno, la cuestión está en que todavía en el mundo oriental sigue esto fuerte, ¿no? Y esto hace que las políticas de Occidente no entren allí, no tengan mucha fuerza, porque está unido todavía la parte religiosa y la parte civil. De la fe, sí. Entonces es un poco más difícil, eso está como ahí como cerrado, como bien cerrado, ¿no? En cambio, digo, en el mundo occidental, ya que fueron muy afines, pero luego se separaron, quedó siempre como una puerta ahí, de paso del un lado al otro, ¿no? Y eso ha hecho que todas esas ideologías raras, feas, antinaturales, anticientíficas, se implanten en Occidente porque ha habido primero la separación del Estado con la religión, ¿no? Se implanten más fácilmente y luego hasta influya en la misma iglesia, ¿no? Porque hay una conexión, digamos, histórica, evidentemente, con Occidente, porque un día fuimos todos, fue Occidente católico, ¿no? Actualmente hay una separación y esto hace que los que vivimos en Occidente, pues estemos siempre inmiscuidos en la religión cristiana y también en las políticas de Occidente. Y las dos a veces van en contra y uno tiene que ahí ver si se pone acá o se pone aquí, o en esto así o en esto acá. Entonces siempre estamos así. En cambio allá es prácticamente un solo paquete, algo compacto. Y todos en Oriente viven esto mismo y por eso no se dejan ideologizar con estas cosas, ¿no? Claro, padre. Bueno, ok. Pues yo creo que ya podemos ir dando por terminada esta entrevista muy interesante. Le agradezco mucho, padre, por toda su participación, por todas sus respuestas, que yo creo que nos pueden dar luz a todos los católicos de a pie, que a veces no sabemos qué hacer porque pues
paradójicamente, Occidente, que supuestamente es la más avanzada en la ciencia, terminó adoptando ideologías totalmente anticientíficas y antinaturales. Pues a veces eso también nos confunde, porque hay voces dentro de la iglesia que empiezan a hablar pues en este mismo sentido. Bueno, Pater, bueno, antes de terminar, les recuerdo que por ahí debe estar Yurani con la charola de los likes, para que por favor no sean tacaños, dejen su like, sí, y compártanlo. Aquí no le cobramos nada, ni diezmos, ni ofrendas, ni primicias, ni pactos, ni nada de esas vainas, pero sí le pedimos su like para que YouTube siga recomendando este tipo de contenido. Bueno, Pater, ¿alguna conclusión final, alguna reflexión final antes de terminar esta entrevista? Si se han dado cuenta, queridos hermanos, a pesar de todas esas cuestiones ideológicas, de todas estas corrientes de pensamiento, cosas raras, por ahí alguien habla de infiltraciones por aquí, por acá, en ciertos ambientes y todo, hay que reconocer algo, ¿no? Y es que el tronco principal, ¿no? La Iglesia Católica en su doctrina, la Iglesia Católica en su teología, la Iglesia Católica en su liturgia, permanece incólume, permanece firme, ¿no? No ha ocurrido en la historia de la humanidad, en la historia de la Iglesia me refiero, perdón, no ha ocurrido y no ocurrirá por una promesa de Cristo que esto vaya a perderse, que esto vaya a corromperse, ¿no? Esto es imposible, porque Cristo dio una promesa de estar con nosotros, de llevarnos hasta la plenitud de la verdad, no de irnos reduciendo en la verdad, sino hasta inclusive aumentar en una vivencia según el paso de los años, de los tiempos, según la aplicación en cada momento de la historia, para que se reconozca allí también la actuación del Espíritu, la actuación del Hijo, la actuación del Padre. Entonces, en eso estar muy tranquilos, ¿no? En eso estar como muy firmes, muy seguros. La Iglesia de Cristo ha de permanecer inclusive para toda la eternidad, como cuerpo místico, ¿no? La institución aquí en este mundo también, hasta el fin del mundo, va a permanecer firme, porque esto, teología, moral, fe, liturgia en sí misma, ¿no? Dentro de ese tronco que es la Iglesia Católica, esto nos da tanta paz, porque ahí está el baluarte, ¿no? Ahí está el baluarte de la verdad. Luego las otras ramificaciones, ciertas diócesis, ciertos sacerdotes, cierto obispo, cierto movimiento, aquí, acá, acá, estos pueden desviarse en algún momento, y ha ocurrido, y quizá ha ocurrido más gravemente en otra historia de la Iglesia, por supuesto que sí. Han ocurrido cosas tremendas que si conociésemos diríamos quizá, y yo que pensaba que ahora estábamos en un tiempo difícil, ¿no? Pero ahora veo atrás y veo esto, ¿no? O ¿qué está pasando, no? O sea, imagínense que hayan 3 papas, solamente como un ejemplo, ¿no? 3 papas y tú no sepas a cuál obedecer. Ahí tú dirías, capaz, ya el fin del mundo llegó. No, eso ya pasó. Hubo 3 papas y que no sabían que aquí y acá, y santos, unos estaban con unos y otros santos estaban con el otro, ¿no? Entonces ahí uno podría decir, eso es una cuestión tan difícil, no sé cuánto. Tranquilos, la Iglesia Católica ha pasado por aguas muy turbias, por aguas muy agresivas, muy violentas, pero siempre ha permanecido, porque Cristo está ahí en la barca. A veces parece que está durmiendo, ¿no? Uno ve, y como el Evangelio no está ahí, y uno ya que se despierte porque está pasando algo, y él tranquilo, durmiendo plácidamente, tranquilos, ¿no? Ustedes permanezcan fieles en mí. ¿Acaso no vieron lo que hice ya, la multiplicación de los panes? Y para nosotros, ¿acaso no se dan cuenta todo lo que yo he hecho y he permanecido junto a ustedes todo este tiempo? Así que en ese punto, tranquilos con Jesús. Lo otro, evidentemente preocuparnos, orar, ser críticos, tener siempre como centinelas los ojos bien abiertos, cuidado, se quiere infiltrar eso en mi parroquia, en mi diócesis, en mi familia o en mí mismo, hay que estar al tanto, pendientes, pero sin perder de vista esta columna, el baluarte, la Iglesia Católica como la Iglesia de Cristo, que ella pues permanece fiel, y a ella nosotros nos adherimos, ¿no? Aquí también Andrés Manco dice como el arrianismo, ¿no? Que el arrianismo que era más del 70% de fieles que estaban afines al arrianismo, ¿no? O sea, imagínense, es una cosa tremenda, ¿no? Y, o sea, en herejía, eso imagínate, el 70% de la iglesia hereje. y luego pasó también eso, y todo eso pasará. Los que permanecen con el Señor, pues, tienen ya la victoria asegurada. Sencillamente eso, ¿no? Bueno, Pater, muchísimas gracias por sus palabras, y solo me resta pedirle una oración final. Muy bien, y les doy la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Acudamos a nuestra Madre Santísima, la Virgen María, que nos acompañe, que nos dé también de su fe, de su piedad, de su disponibilidad, de su paz, para que afrontemos los retos eclesiales, sociales, mundiales, desde nuestro estado de vida,
encarando todo ello con el Evangelio. Y pidiendo al Señor que nos permita ser sal y luz de la tierra y del mundo, para que puedan a través de nosotros mirar quizá un poco mejor el rostro auténtico de la Iglesia. En ese sentido, por intercesión de la Santísima Virgen María, les doy la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Muchas gracias, Pater. Gracias a todos por los que... Muchas gracias. Y gracias a todos los que estuvieron conectados. Recuerden darle like, ¿sí? Porque el like hace que YouTube comparta más o recomiende más este tipo de contenido. Y comparta este video, porque compartiendo también está evangelizando. No siendo más, feliz noche para todos. Que el Señor les bendiga. María totus tus. Y que viva Cristo Rey. Que viva. Bye, bye.